Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros. Le voy a extender una pregunta. ¿Qué me diría usted si esta noche le cuento que el regreso a clases viene acompañado de un montón de emociones, actitudes nuevas, nuevas etapas, pensar en los útiles, en los libros, las cuentas a pagar, las nuevas materias, un montón de cosas? Pero, ¿y qué pasa con esos eventos que muchos no se dan cuenta de que ocurren? Que entre tanto movimiento de las clases, cambios de asignaturas, el descanso, pasan cosas que, si les ponemos atención, resultan ser escalofriantes. ¿Qué le parece si aprovechamos que estamos por aquí? Y quédese porque al final le voy a dar 2 avisos interesantes. Y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y vámonos primero hacia Antofagasta, Chile. Emilia Cabrera nos cuenta esto. En el año 2003 estuve, cuando tenía 7 años, en una escuela de aquí, de Antofagasta. Aún vivo por aquí. Y ahí viví unos años, en serio, muy feos en muchos aspectos, incluido lo paranormal. Cuando crecí me di cuenta que era una escuela descontrolada. Esto en cuanto al tema de esos niños que molestan a otros, que les pegan, los insultan, de todo. Y esto me pasó a mí también. La escuela en la que estuve tenía 3 pisos. No sé en qué circunstancias estaba atravesando el plantel, pero los salones, todos los del 3er piso, siempre estaban solos, desocupados. A nosotros nos daban clases en el 1er y 2.º piso, yo estaba en el 2.º. En esos años había un compañero que siempre molestaba a los demás, de todas formas, y las maestras o maestros de plano nunca hacían nada. Éramos muchos para estar al pendiente y creo que con eso se escudaban. El punto es que yo era una de esas personas a las que más molestaba este compañero. Vamos a llamarlo José. Era tanto lo que nos molestaba, nos pegaba, nos quitaba nuestra comida que yo ya de plano cuando llegaba la hora de descanso, prefería no salir, quedarme en el salón donde a veces se quedaba la maestra. Pero cuando ella salía también nos tocaba estar en el patio, esperando a que no nos molestara José. Un día salimos al descanso. José era de mi salón, y lo vi estarme observando. Apenas iba hacia las escaleras. Sabía que me iba a quitar lo que mi mamá me había enviado para comer esa mañana. Por esa razón y que no sabía a dónde ir, me fui hasta el 3er piso. Subí corriendo y entré a uno de los salones que, les digo, estaban solos, pero nunca estaban cerrados con llave. Llego, entro, me siento en medio de las filas y veo por la ventana a José. Cuando él vio que estaba ahí, hasta se rió. Me daba miedo ese niño que era más grande físicamente, algo robusto. Él entra diciéndome que no importaba dónde me escondiera y no sé qué. Camina hacia mí y solo escucho los zapatos de una maestra. Yo estaba agachado. No lo podía ver a la cara porque se burlaba de ti, de que estabas asustado. A esa maestra la escucho caminando, dentro del salón, detrás de mí, y a él luego como sollozando. Levanto la mirada y veo a José, blanco, pero pálido de la cara, sobándose el brazo. Volteo aún con la cabeza agachada y veo los zapatos de una maestra, la falda que utilizaban la mayoría de ellas y, al levantar la mirada, veo algo que sé que es difícil de creer. Pero esa mujer, con ese saquito, hasta le vi el cabello amarrado como en una coleta. Ella no tenía rostro. Salgo de ahí corriendo, casi tropezándome con José, quien salió al mismo tiempo que yo. Y se los juro que volteé por la ventana. Una vez nos estábamos yendo y ahí seguía esa maestra, parada entre las filas con esa ropa y esa cara como desvanecida, observándonos, girando la cabeza. José estaba llorando, no se dejaba de sobar el brazo.
Y una vez que llegamos al primer piso, donde en ningún momento vimos a alguna otra maestra, les digo, nos descuidaban mucho. Yo le pregunto que qué le había pasado. José me dice que lo había pellizcado ese fantasma. Yo, a pesar de el cómo se veía esa maestra, no me atreví a aceptar que lo que habíamos visto había sido un fantasma. Pero pensándolo bien, ¿qué más podía hacer? Cuando entré a ese salón estaba completamente solo. No tenía gabinetes o algo donde pudiera esconderse alguien. Solo estaban los bancos y una pizarra. José, sin dejar de llorar, me preguntó que si le había visto la cara, preguntándome también, muy nervioso, que si había visto que no tenía cara esa maestra. Ahí supe que había visto bien. Le dije que sí, y él, de la nada, me pide perdón. Me dice que ya no me iba a volver a molestar. Y él no dejaba de llorar, en serio, estaba muy asustado. Yo también no digo que no. Y me enseña el brazo donde dijo que le había pellizcado y él tenía una herida muy profunda para haber sido un pellizco de una persona. No me pregunten por qué, quizás no se lo merecía por cómo era, pero me compadecí de él y lo acompañé a una pequeña enfermería que teníamos en la escuela, a cargo de una prefecta. Ella nos comienza a preguntar que qué pasó y yo sí le conté, que habíamos subido al tercer piso. Nos metimos en un salón y una maestra sin cara nos había asustado y a José lo pellizcó. La prefecta, me acuerdo que se nos quedó viendo como molesta, mientras le limpiaba la herida a José. Y nos regañó. Nos dijo que por eso no era bueno que anduviéramos subiendo solos si ya nos habían dicho que no podíamos ir allá. Que sí, que arriba espantaban. Y eso fue todo lo que nos dijo. Atendió a José, le puso una curita, todo eso. Y a partir de ese día, se los prometo, José cambió. No volvió a molestar a nadie en lo que duramos en esa escuela. Y sí, también nos hicimos amigos en ese tiempo. Pero nadie más que nosotros y la prefecta sabíamos por qué había cambiado. Y yo por mi parte jamás quise volver a subir a ese piso. No dormí muchas noches porque, en verdad, la imagen de esa mujer era espantosa. Este tipo de seres que carecen de una cara, de un rostro, para usted, ¿qué son? ¿Fantasmas? ¿Almas en pena? ¿Los llamados descarnados? ¿Demonios, quizás? Coméntenos lo que piense, en lo que nos vamos ahora hacia el municipio de Guadalupe, Nuevo León, México, desde donde una persona anónima nos cuenta esto. Para mi relato, prefiero no mencionar mi nombre porque sigo siendo maestro y subdirector. Ya no en este colegio, pero sinceramente salí con muy buenas referencias y uno nunca sabe si este tipo de historias lleguen a oídos que no quieren que cuentes algunas cosas. En el año 2005 comencé a trabajar en un colegio, aquí en el municipio de Guadalupe, uno de los tantos colegios que al mismo tiempo eran católicos. Este tenía una extensión de terreno enorme, la verdad, por lo que tenían una iglesia también dentro de la propiedad, apartada de la escuela, pero a fin de cuentas ahí mismo. Esto último se los comento porque no sé, en realidad, si tenga algo que ver con lo que pasó después, es más como una interrogante. Pero bueno, miren, yo creo que fue en mi segundo año trabajando en ese colegio, que la verdad ya no sé si a día de hoy se sigan haciendo estos tipos de kermés, se les llama, a estos eventos que se hacían en la escuela. En este colegio a veces los hacían de noche, no tan tarde claro, pero sí era cuando ya estaba oscuro. Y eran eventos donde habían puestos de comida, juegos, concursos, rifas, cosas así, para cualquier fecha que lo ameritara. Y esto me acuerdo que fue en una noche para celebrar el 15 y 16 de septiembre, Día de la Independencia de México. Y como era una escuela a nivel primaria, eran puros niños. Esa noche estaban los papás con sus hijos,
Los maestros convivíamos con ellos al mismo tiempo que vigilábamos para cualquier cosa. Y como esa escuela, les repito, tenía un terreno enorme, también tenía mucho campo abierto. Entre los salones, la dirección. Yo veo que a lo lejos, bueno, no tanto, quizás a unos 50 metros, allá, entre unos árboles donde no había luz de la escuela ya en la noche, había un pequeño grupo de niños. Me aparto un momento del evento. Voy caminando y veo que son unos 3, 4 niños como buscando algo por allá. Llego y les empiezo a preguntar que qué andaban haciendo, que no debían apartarse porque estaba oscuro y si les pasaba algo no nos íbamos a dar cuenta. Solo conocía a uno de ellos. Le había dado clases el año pasado, y los demás eran niños nuevos, de primero. Yo ese año daba clases en segundo. El alumno que me conocía me saluda. Todos se veían entretenidos con algo en el piso. Eran muy buenos niños, sinceramente, con lo poco que los conocí. Se disculparon conmigo y me dijeron que el conserje los había llevado ahí. A ver, ¿cómo que los trajo el conserje? Don Julián solo viene en la mañana. Les dije, algo confundido y un poco molesto porque sentía que me estaban mintiendo sin razón. Y yo todavía no sabía bien qué andaban haciendo ahí, o buscando. Y luego mi exalumno me dijo: «No, profe, don Julián no fue. Es otro que no conocemos, no lo habíamos visto. Se acaba de ir ahorita. Nos vio ahí en los juegos y nos empezó a hablar. Nos pedía ayuda, pero no le entendíamos. Yo no lo conozco». Ni un solo conserje fue esa noche, por lo que empecé a pensar en que quizás era otro adulto que anduviera por ahí de noche. Pero antes que nada les pregunté que cómo era, que qué les había dicho exactamente y qué andaban buscando. Y fue uno de los alumnos más pequeños que me dijo que era un señor alto, con un pantalón de mezclilla muy sucio, lleno de tierra, camisa roja y él con lentes, canoso del bigote y que no tenía cabello. Esa noche sí busqué y no había ni un solo adulto en la escuela trabajando que tuviera esa descripción, porque aparte me dijeron que era muy blanco de la piel y me dijeron que les había enseñado una tumba. Ahí comencé a pensar que era de esas clásicas leyendas que se cuentan en las escuelas, entre los alumnos, que la escuela antes era un panteón y tantas cosas así. Y les dije que no era cierto, que siempre decían en las escuelas que antes eran panteones y que no podía haber una tumba en una escuela, ya tratando de llevármelos de vuelta a la kermés. Pero mi exalumno, antes de irnos, me señaló lo que estaban viendo. Era difícil poder ver algo con esa oscuridad. No traíamos teléfonos a la mano con linternas como ahora, pero sí alcancé a ver con la poca luz que había y hasta sentí con el pie una piedra grande, plana, medio enterrada en el pasto. No me iba a quedar ahí tampoco. Me llevé a los niños y les dije que solamente era una piedra grande y ya, que a lo mejor alguien les había hecho una broma y que yo mismo iba a hablar con él, fingiendo que sabía de quién hablaban, pero yo no tenía idea. Total que pasa esa noche, pasa el fin de semana y hablo cuando regresamos a la escuela con un compañero que tenía unos 3 años más que yo trabajando ahí. Le cuento sobre eso porque me acordé en el recreo cuando vi a unos niños por aquel árbol. Le platico esto a mi compañero y él me cuenta: «Ah, caray, pues verás que también a mí me había contado el señor de la cooperativa, que hace muchos años la iglesia que tenemos allá, esa estuvo primero aquí antes que el colegio, y según él me contó que sí llegaron a enterrar a 2 o 3 personas aquí en la escuela. Claro que son como leyendas, ¿no? Pero yo tampoco había querido tocar ese tema. Y fíjate que tuve unos 2 alumnos hace 2 años que un día llegaron conmigo en el recreo diciéndome: profe, encontramos una tumba que nos enseñó un señor y no sé qué más». Los acompañé y sí sé muy bien de lo que me hablas.
pero no parece una lápida a lo poco que se ve por ahí. Digo, esperemos que a ninguno de los niños se les ocurra andar escarbando. A lo mejor ni es nada, ¿no? Pero ¿y si sí lo es? Igualmente lo único raro es ese señor, porque me lo describieron hace 2 años, igual que a ti. Yo mismo después vi esa piedra y no sabría decirle si era o no. Lo poco que se veía no parecía tampoco una piedra natural. Y le conté esto a varios maestros. Sin embargo, el único que me dijo algo relevante fue ese compañero. Pero lo que sí pasó después de un mes fue que cerraron un tiempo una parte del terreno, incluyendo ese árbol donde estaba la piedra, que según estaban remodelando, sembrando más árboles, y cuando volvieron a habilitar esa zona, me acerqué una mañana que llegué antes que los alumnos, y habían movido la tierra. Habían puesto pasto nuevo, unos pequeños retoños, y no había ni un solo rastro de esa piedra, la que me habían enseñado. Y el tiempo, los años que duré trabajando ahí, a pesar incluso de que seguían haciendo eventos en la noche de vez en cuando, no volví a escuchar nada o que un alumno me dijera de ese señor que nadie conocía, o que habían encontrado una tumba. ¿Cuál es su teoría acerca de este caso? La más evidente que se nos puede venir a la mente dadas las circunstancias. Y coméntenos a qué escuela asistió y cuál era esa leyenda que más se contaba ahí. Y le digo algo, al menos aquí en Nuevo León existen varias escuelas que históricamente sí fueron antes un panteón. ¿Recuerda el video que le dediqué al Panteón del Carmen? Bueno, ahí le cuento esto. Mientras nos comenta lo que le pregunté, vámonos hacia Tultepec, Estado de México. María Guevara nos cuenta esto. Fui maestra sustituta por 2 meses en una escuela preescolar, aquí en Tultepec. Y una semana antes de cumplir mi periodo, me acuerdo que estábamos justo regresando del recreo. Yo esperaba a mis alumnos en la puerta del salón, viendo cómo entraban uno por uno. Y en eso, 2 niños llegan corriendo conmigo. Me jalan del brazo y me dicen que en el baño había un bebé, que un bebé les estaba hablando. Ellos me decían esto asustados, y yo los seguí. Llegué al baño con ellos y vi que había unos 5 o 6 niños más afuera de uno de los cubículos que estaba cerrado en ese baño. Ellos ya no tenían que estar ahí, eran de más salones, y al llegar preguntarles que qué estaban haciendo, que ya debían ir a sus salones. Todos me dijeron lo mismo, que había un bebé adentro, que los estaba asustando, que les estaba hablando pero que se encerró, que habían ido por mí para que él no saliera, y cuando entré, abrí ese cubículo. No sé en realidad qué estaba esperando ver. No había nada. En ese momento los niños salieron corriendo. Supongo que les asustó ver que no estaba quien se supone que debería estar ahí. Después de ese día no supe nada. Le conté a mis compañeras, pero nadie supo a qué se referían. Una sí me dijo que quizás habían visto un duende, pero no teníamos certeza de nada. Me fui de esa escuela cuando finalizó mi ciclo, y ya no supe qué más pasó después con eso. Un duende creo que es lo más cercano, o que más fácil se nos viene a la mente, aunque los pequeños lo describían como un bebé. ¿Usted qué cree que haya sido? Y mientras nos comenta, tenemos un video especial de 1 hora de relatos en escuelas. Si no lo ha escuchado, le dejo el enlace en el primer comentario. Y ahora sí, vámonos hacia Acapulco, México, desde donde una persona anónima nos cuenta esto. Les voy a contar algo corto esta noche, pero que a mí me impactó tanto cuando me pasó. Trabajo para la SEP, así que quiero mantener mi nombre anónimo, por favor, porque quizás sea algo malo para la escuela que cuente esto. No es que estén haciendo malas prácticas o algo así, es que ya entenderán.
Cuando hice mi servicio social, me pedían ir a trabajar con una maestra, o varias, dependiendo mi supervisora, a varias escuelas. A mí me tocó una de la Ciudad Progreso, aquí en Acapulco. No voy a mencionar cuál es, pero era una escuela muy pequeña, con apenas un salón por grado, en condiciones precarias, con pocos alumnos, y estuve con una maestra de tercer grado de preescolar, por la tarde, que era cuando se acomodaba a mis horarios. Ahí, la maestra con la que trabajé, todo bien con ella. Era una mujer de 30 años en ese entonces que me enseñó todo lo que debía saber ahí. Pasaron las semanas y una tarde que estábamos dando clases, de repente ella les dice a los niños, susurrando, moviéndose al frente, pasando rápido por los bancos, luego volteando conmigo y diciéndome con señas que me agachara, y escuchando que les decía a los niños, escondidas, escondidas, agáchense. Yo sinceramente creí que era porque quizás gente mala pasaba por ahí, accionando pues sus armas. Algo que sí pasaba tristemente. Pero no escuchábamos nada, y se quedó todo en silencio. Yo también estaba como los niños y la maestra, agachada, con la cabeza hacia abajo. Y de pronto nos levantamos todos cuando la maestra nos indicó, y los niños siguieron trabajando como si nada. Ella llegó conmigo al escritorio y empezó a contarme en voz baja, que no le iba a creer seguramente, pero que aún así debía platicarme y siempre hiciera eso cuando ella lo indicara, o cuando oliera a ese perfume como de flores, como a mueble viejo, algo así, todo combinado. Yo sí me di cuenta que, de hecho, cuando nos agachamos empezó a oler mucho a un perfume, eso sí lo noté. Y ella me dijo que otras maestras podían confirmarme esto si quería, pero que solo a ese salón le pasaba que cuando comenzara a oler así le pidiera a todos los niños que se agacharan, que no vieran hacia afuera porque ahí se aparecía una señora, quien había sido directora hace muchos años, que según pasaba flotando en los pasillos. Y por esa razón, de hecho, siempre teníamos la puerta cerrada, que solo pasaba y ya habían asustado a muchos niños hace tiempo, y a maestras también, cuando veían a esa señora flotando. Pero siempre avisaba, por decirlo de cierta forma, segundos antes con ese perfume. Los niños, me decía la maestra, no sabían nada. Ella les decía que era una actividad para mantenerlos despiertos, alertas, y que como eran niños esto era un juego para ellos y sí les funcionaba. Gracias a Dios que solo pasó una vez cuando estuve ahí, pero la maestra me juraba que sí era real, que no me mentía y que siempre estuviera al pendiente, que ni yo la volteara a ver si llegaba a ocurrir. Cumplí mi tiempo en esa escuela. No quise volver a tocar ese tema estando ahí. En serio, sí me asustaba. Y no he vuelto a pasar desde ese día por esa escuela, y mucho menos sé si a día de hoy siga pasando eso. ¿Qué pasa cuando los eventos paranormales de alguna forma se vuelven una parte del día a día de un sitio, de las personas? Que un alma sigue por ahí y es más fácil distraer, como en este caso, a los niños para que no vean a un fantasma. Cuéntenos, ¿ha tenido alguna experiencia de este tipo en su escuela? Y este domingo, querida audiencia, tenemos la continuación de El relato de la mina, de la excavación del 38. Estén al pendientes. Y también estaremos justo después de estrenado este video a través de Twitch, plataforma morada, viendo capítulos de Lo que la gente cuenta, por si gusta concluir su noche y acompañarnos, claro, entre ustedes y su servidor. El enlace, claro, en el primer comentario. Gracias de antemano. Damas y caballeros, recuerden que tenemos disponibles 2 grupos, en WhatsApp y en Facebook. Compártanos por allá sus historias, dudas de algunos temas, material paranormal. Es siempre para mí un gusto estar en contacto por allá con ustedes también. Los enlaces los tendrá en el primer comentario, no lo olvide, y las cuentas de Instagram del canal y de su servidor, así como el correo electrónico. A cualquier medio puede enviarme si usted
ha vivido alguna experiencia paranormal, aterradora, puede ser escrito o por mensaje de audio. Será un placer conocer su historia. Gracias de antemano. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.